Listo. Comienzo a grabar. ¿Vas a decir algo más, Maja, o continúo yo? Empezá nomás. ¿Me pusiste que puedo compartir pantalla? Sí, ahí está. Sí. Sí, listo. A ver si se ve. ¿Se ve el power, gente? ¿Ahora sí? Sí. Sí, se Genial. ve. Bueno, nada, con Maja decíamos de traer esto a colación un poquito para ordenarnos más o menos en la hematopoiesis, cómo es que desde una misma célula pueden diferenciarse el resto de los elementos celulares, tanto de plaquetas como de los rojos o de los blancos. Bueno, ¿qué tenemos que saber de esto básicamente? Nosotros sabemos que en la médula hay una célula madre hematopoyética pluripotencial. Como me acuerdo de los nombres, lo analizo. Célula madre, o sea que va a dar hijas. Hematopoyética, porque va a producir células de la sangre. Pluripotencial, porque puede o tiene la potencia de diferenciarse en otras células, ¿verdad? Bien. No me voy a detener en los nombres de los blastos, o sea, de las células inmaduras de cada alineamiento, porque eso le corresponde a hematología, además no es tan necesario aprenderse los nombres. No son los únicos que figuren acá en el gráfico, sino que hay muchos otros. Pero sí quiero que entendamos esto. Por ejemplo, para que se produzca un eritrocito, tiene que haber una serie de reacciones entre la célula madre hematopoyética pluripotencial hasta llegar al eritrocito, ¿verdad? Bueno, acá está involucrada una glucoproteína que actúa como citosina porque se secreta de demanda, no se almacena, que es la eritropoyetina. ¿Sí? Bien. El estímulo para que se sintetice la eritropoyetina en el riñón es la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, traducido en el criollo, la falta de oxígeno en sangre. La falta de oxígeno en sangre, digamos que va a estar detectada por el factor inducible de hipoxia 1, ¿sí? Factor inducible de hipoxia 1, que va a hacer, activar el gen de la eritropoyetina. ¿Cómo me doy cuenta con esto? Hice un viaje a La Puna o a Bolivia, estoy a 4.000 metros de altura, me empiezo a faltar el aire por la altura, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a estar acá abajo, no allá arriba. Esa hipoxia y esa falta de aire se traduce en la síntesis de nuevos eritrocitos mediante este mecanismo de esta citoquina. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Bueno, por lo cual, ahí lo engancho con otra cosa, sería normal que en... Fede, te silenciaste. Ahí está, no sé por qué se silenció, supuestamente no toqué. ¿Qué es lo último que se escuchó? ¿Qué es lo último que se escuchó, gente? Preguntaste si habíamos entendido lo que estabas explicando de la hipoxia. Ah, bien, bien. Entonces, haciendo un puente con lo que venimos viendo, sería normal que en esas circunstancias pudiese encontrar que mi hematocrito fisiológicamente está elevado porque está respondiendo a más síntesis de eritrocitos a causa de la hipoxia, ¿verdad? Eso sería lógico. Bien. De toda la serie de los glóbulos rojos, lo que más significancia me puede dar ahora es saber que el estadio inmaduro anterior al eritrocito se llama reticulocito. ¿Por qué se llama reticulocito? Porque es una forma inmadura que presenta restos de ARN, ribosomas y algunas mitocondrias todavía tiene ese eritrocito, ese reticulocito, perdón.
se libera la sangre y dura un día aproximadamente, porque ya después pierde totalmente todo ese resto nuclear y de organelas y ya es el eritrocito maduro. Por lo cual, si yo te digo que sería en un recuento de reticulocitos a una persona normal, sana como nosotros, sería lógico encontrar un 1 o 2% de reticulocitos, estaría dentro de lo normal. ¿Sí? Hay una técnica especial para colorear y contar reticulocitos si el médico lo pide. Bien, entonces ahí ya tenemos la síntesis y la producción del eritrocito. Ahora, vamos con los trombocitos o las plaquetas. ¿Cómo sabe esta célula madre hematopoyética pluripotencial que tiene que dar lugar a los trombocitos? Fácil, a través de otra citosina, que también es una glucoproteína, que es la trombopoyetina. ¿Sí? Esa trombopoyetina influye en la síntesis y en la producción del megacariocito, que es esa célula grande, muy grande, que va a desprender esos fragmentos citoplasmáticos que se traducen en los trombocitos o en las plaquetas. ¿No me olvido de nada? No. ¿Dónde se va a sintetizar esta trombopoyetina? En el hígado. ¿Sí? Y algo va a ser en riñones también. La eritropoyetina era en riñones, este es en hígado principalmente y algo en riñones también. De los blancos, para cada alineamiento de los blancos también hay una serie de elementos inmaduros, o sea, de blastos, para cada alineamiento. Pero acá lo interesante de los blancos es lo siguiente, que para la diferenciación de los blancos va a necesitar básicamente dos citocinas y factores. El factor estimulador de colonias, ¿sí? Y las interleucinas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la síntesis de alguna de estas líneas de estos blancos va a necesitar de la preexistencia de otro blanco más de esa serie. Por ejemplo, para que nos quede claro, estamos ante una infección bacteriana, ¿no? ¿Qué lineamiento de los blancos son los encargados, por así decirlo, de combatir esa infección bacteriana? Los linfos, los eos, los neutros. Los granulocitos, Fede. Los granulocitos y dentro de la línea los neutrófilos. ¿Sí? Bueno, eso ya lo tienen que saber así, ya son TLs a medio camino ya. Los neutrófilos. Bueno, ¿cómo sabe entonces la médula que tiene que sintetizar más cantidad de neutrófilos para combatir esa infección bacteriana? A través de la interleucina que va a liberar el neutrófilo ya circulante para decirle a la célula, che, mira, estoy necesitando mayor cantidad de neutrófilos que me vengan a acompañar a combatir esta infección. Entonces ahí tenemos dos entradas, por así decirlo, en la maduración de los blancos. Los factores estimulantes de colonias para la producción de los blancos y además las interleucinas para esta diferenciación en el lineamiento celular. ¿Eso se entendió? O sea que la característica de los blancos es que necesita de alguna de las formas maduras ya existente para producir más forma madura de ese lineamiento que le corresponde. Lo propio hará el eosinófilo, lo propio hará el basófilo, etc. ¿Sí? Bueno, listo, Maja. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a terminar de decirlo desde Silverton. Capítulo 16, los tipos de anemias, es que, bueno, estábamos hablando de que algunas son las que porta el paciente, no son... No te estamos viendo, Maja, ¿eh? A Te ver, escuchamos, pero no te vemos. a ver, va de nuevo, a ver si... Ahora sí.
A ver ahí, les decía que estábamos en este cuadro y estábamos con las anemias que porta el paciente en forma congénita, innata, y luego pasamos a las hemolíticas. Uno de los factores que influyen también mucho en las anemias son la deficiencia de ciertos factores que se requieren para formar células nuevas. ¿Por qué? Porque la cantidad de células que a diario forma la médula es tan grande que se requiere formar metros y metros de ADN diario. Por lo tanto, se va a requerir de todo lo que sean factores, cofactores de enzima, vitaminas, etcétera, que sean necesarios para la replicación del ADN. En este sentido, vamos a mencionar dos que menciona Silverton como importantes, que son el ácido fólico, la vitamina B12, y yo voy a agregar el cobalto y otros factores de maduración como los andrógenos. La deficiencia de ácido fólico es muy conocida, lamentablemente, por las malformaciones fetales. El ácido fólico se requiere para formar nucleótidos, para formar a su vez polímeros o ácidos nucleicos normales. Cuando las células nuevas, o sea, se tienen que formar muchas células nuevas o el tejido es muy proliferativo, la falta de ácido fólico, bueno, hace que este tejido se forme mal. Entonces los glóbulos rojos se hemolizan por falta de estructura adecuada, por defectos en la formación del ADN o de los ácidos nucleicos. La vitamina B12 es necesaria también para la formación normal de los eritrocitos. Se considera un factor de formación normal de los glóbulos rojos, o sea, para que se formen y salgan normales. Los factores de maduración, en cambio, son aquellos que requiere el glóbulo rojo para terminar de madurar, aun cuando ya haya salido como reticulocito circular. La B12 es una vitamina que uno absorbe desde los vegetales, desde la dieta. El tema es que requiere que la mucosa del estómago absorba lo que se llama el factor intrínseco. O sea, no hay absorción de B12 si el estómago no tiene el factor intrínseco, que así se le denominó, y si no hay factor intrínseco o no hay B12 en la dieta, la B12, que es uno de los factores necesarios para formar rojos normales, no se dispone. Y entonces es una de las causas de falta de glóbulos rojos o anemia. Al final del cuadro, ustedes tienen la producción inadecuada de EPO, de eritropoyetina, porque es lógico, es lo que decía recién Federico, no va a haber eritropoyesis normal. Voy a pasarme ahora, sí, a la otra presentación de la cátedra, en donde, si lo están viendo, ¿qué signos voy a observar de hemólisis en la persona, o sea, de hemólisis in vivo? Ictericia, lo cual lo voy a ver, aunque no vea la piel amarilla todavía, lo primero que voy a ver es amarillenta la conjuntiva ocular en el ojo. Obviamente que el laboratorio en el hemograma normal voy a ver la anemia o la falta de hemoglobina. Puede que observe hemoglobinuria, o sea, rojo en la orina, dándonos entonces que la hemoglobina, que solo es intracelular, está fuera de las células, entonces el riñón la filtra, o por lo menos filtra los hemos, y salen con orina. Cuando no, también glóbulos rojos rotos o completos. Maja, y ahí hay algo interesante, muy interesante, que es con respecto a la proteinuria también. Porque la tira reactiva de la orina, viene una tira comercial que mide distintos analíticos y yo mojo en la orina.
Si hay mucha hemoglobina presente en la muestra de orina, es posible que la muestra, la parte reactiva de las proteínas me dé la cruce que tenga que ser, o sea que hay cantidad de proteína, y uno puede decir, che, mira, hay algo renal, y en realidad esa proteinuria es por la hemoglobina, que justamente es una proteína. Así que el médico tiene que analizar y correlacionar el resultado de la orina con el resultado de la sangre, a ver si esa proteinuria es por esa hemoglobina presente o es otro tipo de proteínas en la orina. Ujú, exactamente. Y bueno, ahora van a entender mejor esto de la bilirrubina indirecta, el aumento de bilirrubina en el plasma, que bueno, es parte de la hemocatéresis, pero que acá va a estar aumentada. Ya lo van a entender mejor. In vitro, eso era in vivo. In vitro, bueno, se observa lo que se llama la sangre lacada, que es esta, de la derecha, o sea, todo rojo por la salida de la hemoglobina de adentro de los glóbulos rojos al líquido del tubo. Y si no es que se han hemolizado todos los rojos o gran parte de ellos, algunos de ellos dando un rosado al color amarillo pálido que tiene que tener el plasma sobrenadante. Por supuesto que también lo va a dar las determinaciones bioquímicas en la muestra, pero se observa. Bien, el concepto de anemia lo tenemos, uno o los dos. Mínimo, baja en la disponibilidad de hemoglobina funcional y o con falta de rango adecuado de número de glóbulos rojos por microlitro. Todo eso, por supuesto, tiene variación sexual y variación etaria, ¿no es cierto? Ni hablar de fetos y bebés. En todas las anemias que se observa, palidez, o sea, es difícil ver una persona rosadita con anemia, sobre todo si es marcada. Astenia, que es la debilidad general, debilidad muscular general, porque claro, hay bajo transporte de oxígeno a los músculos. Como es insuficiente el aporte de oxígeno, el sistema homeostático cardiovascular trata de compensar enviando más volumen por minuto de sangre a los tejidos, para que cada glóbulo rojo pase más veces transportando oxígeno por el tejido. Entonces aparece lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca o directamente palpitaciones. Y disnea, que es la respiración con ritmo irregular, o sea, 2 o 3 inspiraciones, después una normal, o sea, irregularidad en el ciclo respiratorio. Como falta el aporte de oxígeno a el gran consumidor de oxígeno, que es todo el encéfalo, va a manifestar signos como mareos, dolores de cabeza, vértigos, ruidos en la audición, por ejemplo en los oídos, y también debilidad muscular o astenia, pero proveniente de una falta de coordinación y control normal desde el sistema nervioso. Bueno, esto ya lo hemos estado viendo ahí en el cuadro de Silverton, pero digamos que ordenado de otra manera, hay muchas de las anemias que son de origen dietario. O sea, la gente muy pobre que no está comiendo, que come mucho pan, muchas harinas, que no tienen las vitaminas B12, no tienen el cobalto para madurar los rojos, no tienen el hierro para formar la hemoglobina, faltan aminoácidos para las proteínas, por lo tanto la gran cantidad de hemoglobina se va a ver afectada a diario. También todo lo que es crónico digestivo, todo lo que es crónico renal, las anemias por hemorragias, que no son solamente hemorragias porque haya sufrido un traumatismo, un corte, sino hemorragias, por ejemplo, por úlceras gástricas o duodenales, donde la sangre se pierde hacia las heces, ¿no? Y acá está el cuadrito donde ustedes van a tener todas las anemias clasificadas, eso lo van a ver mucho mejor en análisis clínico,
Pero yo quería mencionar lo que sería la debilidad del glóbulo rojo. Si viene mal formado, hay una debilidad en su membrana, en su estructura cortical, que hace que cualquier cosa lo rompa. Y hay una vieja, muy vieja prueba que se hace, que es para medir la resistencia globular. O sea, hay pruebas en donde se van poniendo a los mismos glóbulos rojos en cada vez soluciones más hipotónicas, con lo cual, ¿qué les va a pasar? Se van a hinchar cada vez más con el líquido circundante y se observa a qué osmolaridad el glóbulo rojo revienta y colorea todo el tubito. Es una prueba muy sonsa, pero es muy valiosa. Ya no se hace así, pero para que ustedes me entiendan, vamos teniendo osmolaridad que da isotonía y vamos aumentando, bajando la osmolaridad para que baje también la hipotonía de la solución, y entonces tenemos un valor de tubitos, un rango, en donde, bueno, se espera que todos los glóbulos rojos normales allí recién se rompan, ¿sí? En cambio, los que tienen glóbulos rojos débiles se rompen en tubitos anteriores con una hipotonía menos marcada. Esa es una prueba que, bueno, se puede hacer incluso caseramente, es muy interesante hacerla, porque mide también de alguna forma la debilidad innata que tiene el glóbulo rojo en la persona, ¿no? Bueno, acá cuando arrancamos con el volumen de eritrocitos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tamaños, ¿sí? El glóbulo rojo normal tiene 7 u 8 micras, pero cuando salen de la médula, por decirlo así, apurados, suelen salir los microcitos. Fede me va a ir escribiendo los nombres. Microcitos entonces son glóbulos rojos, bien rojos, donde aparentemente tendrían hemoglobina normal y demás, pero su tamaño, o sea, su volumen en realidad, es inadecuado por pequeños. Entonces, tenemos anemia por falta de funcionalidad en el transporte de oxígeno, con volumen pequeño, pero puede ser anemia normocítica, o sea, el volumen es normal, el tamaño, el diámetro es normal, pero son pocos, por ejemplo. Y macrocítica sería la anemia en donde el glóbulo rojo es mucho más grande, por lo tanto pierde también esta forma de lente bicóncavo, se hace como una pelota súper inflada, blanda, y eso se le llama macrocitos, y cuando son muy grandotes, megalocitos o megaloblastos. Allí el volumen corpuscular medio o volumen celular medio, como le quieran decir, ya supera los 100. En cambio, en el normocítico está en 100. Después, según lo que tienen de hemoglobina, que es un contenido obviamente promedio o contenido de hemoglobina media, también abreviado como HCM. El volumen era BCM y este es HCM. Si tienen normal la hemoglobina, es normocrómica, cromos, color. Como la hemoglobina es pigmento, tiene color. Normocrómica, acá está en picogramos, pero vale decirlo en %. Hipocrómica, cuando tienen poco, el glóbulo rojo no se ve rojo o no se ve tan rojo, se ve más rosado que rojo. E hipercrómica, que sería un estado que no se va a dar en el eritrocito normal, obviamente, porque si es hipercrómica, es porque el volumen también normalmente está achicado, o sea, está pequeño, entonces toda la hemoglobina se concentra en el glóbulo rojo. O lo que es más común en realidad es que nos da bien alta la hemoglobina con poco número de glóbulos rojos.
Y después se puede medir otra forma de anemia contando los reticulocitos. ¿Por qué? Porque si hay mucha señal de EPO y factores pidiendo, solicitando por hipoxia, que se liberen nuevos glóbulos rojos o más glóbulos rojos a circulación, ese apuro en la serie roja libera más reticulocitos a circulación. Entonces, en vez del 1 o 2% que dijo Federico recién, de reticulocitos circulantes, vamos a ver más. Entonces, lo que se denomina una anemia regenerativa es cuando vemos pocos rojos normales y pocos reti. Y regenerativa, muchos más reticulocitos en la fórmula que el normal. O sea, en uno no alcanza ni a liberar reti, en el otro libera reti para tratar de compensar la falta de glóbulos rojos funcionales. Anemia ferropénica, ya dijimos, que es por falta de suministro de hierro, sea por dieta o por falta de transporte o porque lo deplecionamos y lo orinamos, defecamos, lo que fuera, o porque, como dijo Federico, es un hierro poco asimilable, entonces podemos asimilar una parte del escaso que viene en la dieta, el otro no alcanzamos a asimilar. Bueno, acá lo tienen que para dar una ferropénica hay como una batería de determinaciones que vamos a tener que hacer, no solamente de hierro, sino también de las transportadoras, de la ferritina. Vamos a tener que ver el hematocrito, ver que la hemoglobina esté disminuida, que el volumen esté muy pequeñito, porque claro, no hay hemoglobina bien armada, entonces no alcanza a beberse de agua atraída oncóticamente por la parte proteica de la hemoglobina, entonces no se alcanza a hinchar en el volumen necesario y vamos a tener microcitos normalmente. Bueno, acá también menciona observar hematuria, sangre en orina, sangre en las muestras de materia fecal. Megaloblástica. Es una anemia en donde se observan glóbulos rojos enormes o megaloblastos que se rompen fácilmente, los megaloblastos, así que se suele asociar indefectiblemente con hemólisis. Una de las megaloblásticas es por falta de B12, por falta de ácido fólico, también pueden faltar andrógenos, cobalto y otros factores de maduración, problemas enzimáticos. Acá también tienen la batería de determinaciones para saber cuándo es megaloblástica, después lo miran y nos preguntan cualquier duda. Y bueno, ahí lo que van a observar es falta de reti también, porque no se los pueden informar en los reti, o sea, no hay capacidad formadora. La anemia conocida por talasemia o beta-talasemia es la que tenía el problema en las cadenas polipeptídicas alfa o beta de la globina, son enfermedades genéticas y por lo tanto también está dentro de las anemias hipocrómicas, porque son las que no pueden formar hemoglobina en cantidad ni forma normal. Y las células salen chiquitas o microcitos. Los microcitos acá alteran la velocidad, la BCG, la velocidad de sedimentación globular, porque están como desequilibrados, porque pesan de un lado más la hemoglobina que de otro, y eso en los cientos de miles de hemoglobina hace un desbalance en la célula, de masa, de peso, ¿sí? Bueno, y como dijimos en algún momento, el exceso, ya pasando a las policitemias, el exceso de glóbulos rojos para el volumen sanguíneo considerado, cualquiera sea,
se debe por, obviamente, el hematocrito y confirmándolo con el recuento de rojo, porque si no puede ser un relativo nomás. Las policitemias, dijimos que las policitemias absolutas son las policitemias veras, que, digamos, las podemos clasificar en primarias cuando se producen por la médula misma, secundarias cuando son producidas, por ejemplo, por las señales, por la EPO, que son, bueno, producen un exceso de liberación de rojos. Entonces va a ser un hematocrito alto real, ¿sí? Y después tenemos las relativas, que son solamente relativo a una pérdida de líquido, haciendo que baje la fracción de plasma, pero que no es una policitemia real. Ya eso lo hemos explicado bastante bien el otro día. Pero, ¿qué nos importa sí de esto? Si nosotros tenemos una policitemia vera, o sea que la médula está exigida y hay mucho rojo circulante y maduro, reti y demás, a pesar de que son muchos, uno dice, bueno, tenemos que sobrar oxígeno en los tejidos, y no es así. Primero porque se producen acúmulos de glóbulos rojos atascados en las secciones menores, en las arteriolas, cuando ya se dividen en el sistema porta para dar los capilares, van pasando por los capilares de a uno, pero se atascan en el riego arterial o arteriolar. Esto produce isquemias, produce el infarto del tejido. Isquemia ya di el concepto, infarto no. Un tejido infartado es aquel que por falta de suministro sanguíneo de cualquier origen termina muriendo esa parte del tejido, o sea, quedando no funcional. Por eso hablamos de infarto en general, hablamos de infartos musculares como el del miocardio, pero también pueden ser arterias, paredes arteriales, venosas. Trombosis. Tiene que ver con el tema que vamos a comenzar hoy, que es la presencia de trombos o coágulos en mucha cantidad en un trayecto circulatorio, venoso o arterial. Las trombosis son más abundantes en los trayectos venosos porque allí hay menor velocidad y la sangre está a menor presión. Entonces da lugar a que en vez de ser llevado por el flujo sanguíneo se alcancen a formar los coágulos o trombos. También esto hace que los tejidos en isquemia manden citoquinas y señales para aumentar el riego, aumentando la presión arterial para tratar de suministrar riego a esos tejidos que están en isquemia o infartándose. Y la esplenomegalia, ¿qué es? Esplénico hace referencia a todo lo relativo al vaso con Z y B larga, el vaso órgano, a la derecha, arriba, en nuestro abdomen. Espleno entonces es vaso y megalia es de grande. La esplenomegalia es el aumento del tamaño del vaso. ¿Y por qué? Porque como hay una policitemia, hay mucho rojo, un reservorio natural de glóbulos rojos es el vaso. Entonces, el vaso comienza a retener glóbulos rojos y aumenta mucho de volumen. Y como también es uno de los órganos que entran en esta degradación de los glóbulos rojos en exceso o mal formados, también hay esplenomegalia por exceso de función de hemocatéresis. Todo esto, los coágulos intravasculares, las trombosis, la isquemia y todo esto está siendo provocado por el aumento de la viscosidad de la sangre, como dice ahí, entiéndase, está coagulándose la sangre, que dijimos que coagular era aumentar la viscosidad. En la policitemia no
primaria, sino secundaria, viene por exceso de eritropoyetina, o sea, hay mucha EPO circulante. Esto puede ser que no se la degradó, la enzima no la degradó una vez que circuló en su vida media, o también puede ser porque haya, por ejemplo, tumores en el hígado o en el riñón, produciendo exceso de células productoras de EPO. También cuando el riñón entra, por ejemplo, en isquemia, no está bien irrigado, tiene cálculos o quistes, esa falta de circulación e isquemia hace que el riñón solicite más rojos para suplir mejor de oxígeno, entonces aumenta la EPO. Bueno, y obviamente trastornos en general endocrinos, ¿no es cierto? Bueno, lo que es solamente por compensación ya lo dijimos, por ejemplo, la hipoxia, por ejemplo, por altura, la EPOC, que es respiratoria, una falta de oxigenación a nivel respiratorio, entonces esa hipoxia desencadena también el exceso de EPO y de policitemia secundaria. Maja, hay una pregunta interesante ahí en el chat que dicen si al extirpar el vaso puede producirse una anemia con esto de que es un órgano reservorio de glóbulos rojos. No, y lo digo categóricamente, ¿por qué? Porque el vaso es uno de estos órganos que no son vitales. Ojo con esta frase también. Yo no soy partidaria de decir, porque el vaso no es vital, se lo puede extirpar así como así. Uno sin vaso vive, uno sin riñón vive, uno sin un pulmón puede vivir, no hay problema. O sí. Lo que yo digo es, no son vitales, pero por algo son dos o por algo está el vaso. A ver, cuando uno sale a correr no entrenado, esa puntada que da ahí abajo de las costillas del lado izquierdo es el vaso exigido, que hace mucho que no se le exigía aumentar su irrigación sanguínea, como lo estamos haciendo cuando corremos, y él se siente exigido y comienza a liberar glóbulos rojos que tenía, por decirlo así, atrapados en su malla de capilares y en una estructura que tiene el vaso ahí de reservorios de rojos. No es vital, pero si lo tenemos y lo tenemos sano, mejor, porque también tiene otras funciones, aparte de reservorio. Muchos glóbulos rojos tienen una función ahí de señales con respecto a glóbulos blancos de linfocitos tipo B que están madurando allí. Hay una especie de coordinación no muy bien conocida, pero no es un órgano vital. Sí está bueno tenerlo por la inmunología, porque es como que, a ver, primero, linfocitos B se forman, maduran allí, son los que van a formar luego los anticuerpos específicos.